Bueno, espero que sí. Eh, a ver, en el tema del control de constitucionalidad y convencionalidad, lo que vamos a ver el día de hoy refiere necesariamente a las reglas, cuáles son las reglas vinculantes que determinan para la aplicación del control de constitucionalidad como para el control de convencionalidad en sede interna, ¿no? En otras palabras, cuáles son estas pautas que sirven como directrices o guías tanto para los jueces o los órganos jurisdiccionales como también para nosotros como abogados o a los estudiantes en poder profundizar de manera práctica en estos dos controles, al menos el segundo, el control de convencionalidad, que resulta un poco nuevo, quizás en cierta medida, y el primero que ha tenido ya una larga trayectoria en discusiones o acuerdos plenarios que igual los voy a enunciar. Entonces, esa es la idea, es mencionarles cuáles van a ser estas pautas vinculantes respecto a estos dos controles. Como les digo, respecto al tema doctrinario, pues eso ya de pronto se ha ahondado bastante, ¿no? Lo que creo conveniente para esta sesión es dar algunas pautas útiles, por decirlo así, prácticas que puedan servirles en sus, bueno, en su práctica como abogados. Lo primero sería justamente ver el tema del control difuso de constitucionalidad y para ello nos vamos a abordar o en todo caso a desarrollar o en todo caso a dependernos de dos pronunciamientos del Poder Judicial. En estricto, el primero que ustedes recordarán que es de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente. Este está habida cuenta en la consulta en el expediente referendado en el 16-18-2016 Lima Norte. Repito, esta es una consulta que fue de alguna otra manera absuelta por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente respecto al control difuso de constitucionalidad. ¿Ok? Repito, es solamente una consulta de la Sala de Derecho Constitucional. Lo segundo, sobre la misma materia del control difuso de constitucionalidad, refiere al primer pleno jurisdiccional supremo en materia constitucional y contenciosa administrativa. En este primer pleno jurisdiccional ustedes recordarán que hay varios tópicos. Una de ellas es justamente lo que atiende al control difuso de constitucionalidad. Entonces, ¿para qué enunciar o para qué enfatizar en estas dos normativas que de pronto importan para este tópico del control difuso de constitucionalidad? En principio, para seguir esta lógica que quiero mostrarles, ¿no? Ustedes ven tres cuadritos ahí en la parte inferior de la diapositiva. La primera es de que la consulta dada respecto al pronunciamiento de la Sala de Derecho Constitucional está refrendada o en todo caso permitida por el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Eso, de alguna otra manera, se entiende o en todo caso se explicita de manera normativa. Esto, a su vez, está de manera correlativa con el pronunciamiento o los puntos que materializó en este primer pleno jurisdiccional en cuestión del control difuso de constitucionalidad. Para un sector, o en todo caso para una gran parte del sector del Poder Judicial, entienden que estas pautas dadas sobre el control difuso de constitucionalidad, tanto pronunciadas por la Sala de Derecho Constitucional como el primer pleno jurisdiccional, son reglas vinculantes. Digo gran parte de la doctrina del Poder Judicial, o en todo caso gran parte de los que defienden esta postura de la autonomía del Poder Judicial, sostienen esta pauta, ¿no? De que son reglas vinculantes a nivel nacional que rigen para cuando se aplica el tema del control difuso de constitucionalidad. ¿Por qué les enfatizo en esta idea de esta defensa de la autonomía del Poder Judicial? Porque vamos a ver también cuáles han sido las reglas vinculantes en materia de control difuso de constitucionalidad, pero dadas por el Tribunal Constitucional. Y ahí vienen justamente estos roces, ¿no? Lo que de pronto Juan Monroy Gálvez ha llamado esta guerra de titanes, ¿no? Poder judicial y Tribunal Constitucional. Y lo que vamos a hacer de pronto de manera salomónica es, digamos, deducir cuáles son todas estas reglas del Poder Judicial junto al Tribunal Constitucional y sacar un solo bloque común, ¿no? Que al fin y al cabo tienen algunos parecidos. La idea es deducir cuáles son estas pautas vinculantes que nos sirvan para aplicar este control de difuso de constitucionalidad. Si me permiten,
Voy a aceptar algunos integrantes que están por aquí. A ver, admitir, pero ya está. Listo. Proseguimos entonces. Esa es la idea de esta primera enunciación de estos dos pronunciamientos del Poder Judicial y tendríamos entonces la primera regla, ¿no? La primera regla que atiende el Poder Judicial con estos dos pronunciamientos es sobre la presunción de la conformación legal. ¿Qué quiere decir esto? De que el control difuso de constitucionalidad se asume su legalidad en tanto tres criterios, que es válido, es legítimo y se presume su constitucionalidad. La primera, la que refiere a la validez de la refrendado en el artículo 109 de la Constitución Política del Perú, obviamente el control difuso de constitucionalidad no es una suerte de capricho o en todo caso una interpretación que se ha dado a razón de la autonomía procesal del Tribunal Constitucional, para nada. Fue una voluntad, digamos, constituida en la misma Constitución, valga estas rimas, y que la Constitución permite justamente este tipo de institución procesal constitucional, ¿no? El control difuso de constitucionalidad. Entonces, es válido en tanto que ha sido en un principio, en un orden constitucional, dado de manera normativa, dada de manera, en un orden de principios, de valores, de derechos, pensado en ese rubro de para qué o cuál sería su finalidad de ejercer este tipo de control difuso de constitucionalidad. Aquí sobre la validez tienen, pues, no sé, antecedentes clásicos como el tema caso Marbury versus Madison, ¿no? Entonces, en ese caso ustedes ven cómo justamente se aplica este tipo de control difuso de constitucionalidad y que viene ya a instituirse en las demás constituciones a nivel de la región de América Latina y tomada en cuenta en algunos otros sistemas que no son necesariamente civil law, sino también common law. ¿Ok? Respecto a la legitimidad que está refrendada en el 108 de la Constitución Política del Perú, con mayor nitidez, con mayor claridad, este criterio de legitimidad lo pueden ver o en todo caso recordar cuando surgió ese conflicto entre los dos precedentes del caso del presidente Consorcio Requena y el presidente Salazar Yarlequé, ¿no? Mientras que el primero regulaba de que el control difuso de constitucionalidad era aplicable respecto a sede administrativa o podría ser aplicado por las autoridades administrativas, en ese extremo, el presidente Salazar Yarlequé modifica dicho extremo diciendo que únicamente el control difuso de constitucionalidad le compete al Poder Judicial o en todo caso a los jueces. Entonces, lo que tiene que ver esta discusión tiene que ver mucho con este tema de la legitimidad. ¿A quién corresponde el control difuso de constitucionalidad? Y como ustedes sabrán, los precedentes vinculantes nacidos o dados por el Tribunal Constitucional son normas adscritas. Esto quiere decir que son normas que se incluyen dentro del estamento o el ordenamiento jurídico normativo y forman parte de la normativa de la cual nosotros podemos alegar para la cautela, defensa o vigencia de los derechos fundamentales. El tercer punto que tiene que ver con la constitucionalidad, este control difuso de constitucionalidad obedece en gran medida a lo que ya ha venido pues desarrollando o han ido algunas causas jurisdiccionales al Tribunal Constitucional sobre algunos conflictos que ha existido sobre esta aplicación en el Poder Judicial, ¿no? Es decir, lo que ha aplicado el Poder Judicial en materia de control difuso de constitucionalidad ha ido en consulta si la aplicación de ese tipo de control resulta de pronto constitucional. Y en esto el Tribunal Constitucional ha sido bastante tajante, ¿no? Lo que sea del control difuso de constitucionalidad tiene que ver al orden constitucional que establezca el propio Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el control difuso de constitucionalidad en su naturaleza, ¿sí?, corresponde en estricto al Poder Judicial. El control concentrado corresponde al Tribunal Constitucional. Entonces, hacer estas, digamos, estas innecesarias consultas de verificar constitucionalidad tras constitucionalidad
de órgano tras órgano, resultaría pues un desenfoque total de este tipo de control, ¿no? Por ello, el Poder Judicial, a través de esos dos pronunciamientos, había fijado que este tipo de control se presume su conformación legal, por lo tanto se vuelve, por decirlo así, entre comillas, incuestionable a razón de que es válido, es legítimo y es constitucional. Los artículos pertinentes ahí los pueden estar viendo, igual al finalizar esta exposición, o en todo caso, ya por la noche voy a tener a bien colocarlos en un link o subirlos, estas diapositivas, para las que puedan ustedes también tenerlas. Entonces, respecto a la validez, el 109 de la Constitución, la legitimidad, el 108 de la Constitución, y la constitucionalidad propiamente en estricto, el artículo 51 de la Constitución. ¿Cuál es la segunda pauta que marcó el Poder Judicial respecto a este tipo de control difuso de constitucionalidad? Tiene que ver con el juicio de relevancia, ¿no? Aquí hay una serie de puntos que hay que de pronto estudiarlos o en todo caso, pues, hacer estas necesarias intersecciones, pero lo que vamos a destacar al menos para el día de hoy es este cuadrito, ¿no? El tema de la idoneidad de la norma, que no les parecería nada raro para ustedes, toda vez que les hará recordar mucho este tema del test de proporcionalidad, ¿no? Este test de proporcionalidad que está compuesta por tres subprincipios: el tema de la idoneidad, de la necesidad y la estricta proporcionalidad. Aquí lo que nos interesa como juicio de relevancia, o en todo caso como regla para aplicar el control difuso de constitucionalidad, es que esta norma sea idónea o estrictamente proporcional para aplicar al caso, ¿no? A la solución del caso. Por eso resulta coimplicante. Esta flecha en razonamiento lógico es de coimplicancia, ¿no? Es decir, que la solución del caso obedezca a la norma y que la norma obviamente atienda a la solución del caso. No se va a aplicar, pues, si los hechos del tal caso responden a una determinada norma, una norma X, no van a aplicar una norma Y. Resultaría ilógico, inconsistente. Y también, respecto a esta idoneidad de la norma, lo que se quiere, o en todo caso da a entender de buenas a primeras el Poder Judicial, es que puede ser de que se aplique sin mayor, digamos, razonamiento o interpretación, toda vez que puede ser solucionado con un principio de subsunción. Ustedes recordarán este principio de subsunción muy clásico en la lógica formal, muy clásico en el tema del formalismo duro, del positivismo excluyente: premisa mayor, premisa menor, conclusión, ¿no? Lo que se vendría a decir en voz de Leibniz, matemático, lógico, de que es una lógica subsuntiva, ¿no? Lo que se ve mucho de pronto en el campo del derecho penal. Un claro ejemplo y clásico que lo utilizan es el artículo 106 del Código Penal, ¿no? El que mata a otro será reprimido con pena liberatoria. Juan mató, bien, entonces si Juan mató, se subsume en tal hecho, el verbo rector es este y la consecuencia es esta, ¿no? Un clásico ejemplo de principio de subsunción. Si seguimos la lógica coimplicante, esta flechita, tenemos que para la solución del caso, también el PJ había analizado de que cuando no sea posible una subsunción sencilla de la norma, del hecho a la norma, tendríamos que determinar cuáles serían los actos relevantes o determinantes para la solución del caso. Esto, explicado en algunos términos que también ustedes están familiarizados, serían los casos difíciles. Entonces, lo que tenemos aquí es, en principio, que se puede aplicar el control difuso de constitucionalidad a un caso fácil, como es el principio de subsunción, o a un caso difícil, como es justamente la determinación de los hechos relevantes para solucionar. ¿Y por qué es importante este último punto, el caso difícil? Porque en realidad aquí no únicamente entra a tallar las disposiciones normativas o en todo caso la ley pertinente para solucionar el caso, sino más bien entran a tallar otras categorías u otras instituciones importantes, como lo que vamos a ver con mayor detenimiento el día miércoles, que son los principios, ¿no? Estos principios que de pronto del 2000 para atrás no se le daba tanta relevancia o importancia porque se pensaban que eran de un orden axiológico, de un orden pues que no instituían ningún mandato normativo. Pues bien, al día de hoy estos principios constituyen
valga la obviedad, mandatos, ¿no? Normas adscriptivas, normas con eficacia o validez normativa que cambian determinadas situaciones jurídicas. Esto está muy vinculado con el tema de los pesos argumentativos, ¿no? Lo que se llamaría en argumentación jurídica que para la solución de cada caso se necesita las buenas razones, ¿no? Y como ven, finalmente, para cada aspecto, ¿sí? Tanto el principio de subsunción, que lo hemos entendido como el caso fácil, y para la relevancia como caso difícil, hay un tema del control normativo, ¿no? El control normativo, como las garantías constitucionales, atienden para ambos, ¿no? Para un mayor detenimiento, profundidad sobre el tema del control normativo, ahí les he precisado esta jurisprudencia de un proceso de amparo, ¿no? Que es un tema bien, bien interesante que de pronto el miércoles podemos abordar con más detalle. ¿Cuál sería la tercera regla, o en todo caso la tercera pauta en materia de control difuso de constitucionalidad? En principio, lo que hace el Poder Judicial es recoger lo que el Tribunal Constitucional en su momento había entendido, o en todo caso dio a entender, de lo que se diferencia de una disposición normativa de una norma. ¿Por qué es importante o vital entender esta situación, esta diferencia de disposición normativa y norma? Porque en principio, valga la obviedad, no es lo mismo, ¿no? La disposición normativa es el texto legal expreso de lo que podemos encontrar en la ley. En este caso, para lo que nos atañe, en la Constitución. Y la norma viene a ser el producto final de la aplicación racional como seres humanos que tenemos o aplicamos a la disposición normativa. ¿Cómo se llama ese proceso cognitivo, jurídico que realizamos nosotros respecto a la disposición normativa? Le hemos llamado interpretación jurídica. Entonces, la aplicación de la interpretación jurídica a una disposición normativa resulta una norma. Ejemplos. El inciso 17 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. ¿Qué te dice esta, o en todo caso, mejor dicho, hablando correctamente, qué te prescribe este inciso? Es el derecho a la asociación libre de manera individual o de manera asociada. ¿Ok? ¿Cuáles serían las normas que uno podría extraer de este inciso o de este derecho? Primera norma, de que de manera individual tengo el derecho de asociarme de manera libre. Primera norma. Segunda norma, que de manera colectiva, es decir, de manera asociada, mejor dicho, de manera en personería jurídica, puedo asociarme libremente en los distintos rubros que el Código Civil lo regula, ¿no? Es decir, en las personerías jurídicas sea sociedad anónima, saque, IREL, etc. Tercera norma, que también se puede extraer desde que está prohibido que a mí o a una persona jurídica que desea constituirse se le prohíba, valga la obviedad, asociarse de manera libre para los fines que se estime conveniente. Claro está que los fines para los cuales uno se asocia no tiene que contravenir el orden público o las buenas costumbres. Aunque no se sabe muy bien a qué sentido en estricto se refiere a orden público o buenas costumbres, pero hay algunos avances importantes en dicha materia. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más hay que tener en cuenta sobre esta pauta o esta regla vinculante? De que esta disposición normativa, ¿sí? La disposición normativa, todos los derechos comprendidos en la Constitución, ustedes podrán observarlo en el artículo 2 de la Constitución, ¿ok? Pero el artículo 3 comprende otros derechos. Si bien es cierto, no están de manera explícita, esos derechos se les denomina derechos implícitos. ¿Qué nos quiere dar a entender esta diferencia de derechos explícitos y derechos implícitos? Que nosotros, o en todo caso la Constitución nos permite estar comprendidos en un sistema apertus, ¿no? Un sistema abierto, la cual nos permite reconocer otros derechos de las cuales no han estado de manera explícita en nuestra Constitución. ¿Y esto cómo se da? Para ello, para este reconocimiento, tiene su sustento en lo que se ha llamado el bloque de constitucionalidad, que ahí lo pueden ver, ¿no? Entonces, para interpretar una disposición normativa, no únicamente nos ceñimos a los derechos, ¿sí?, de explícitos o expresos en el artículo 2, sino también
a los derechos implícitos que podemos encontrar o deducir desde el artículo 3. Para ello hacemos uso del bloque de constitucionalidad. Y este bloque de constitucionalidad, a su vez, tiene, pues, a ver, premisas normativas o sustento constitucional que recaen exactamente en el artículo 55 de la Constitución Política del Perú, la cuarta disposición final transitoria y, de manera expansiva, el artículo, bueno, en todo caso, el quinto principio del título preliminar del Código Procesal Constitucional, ¿no? Entonces, estos tres dispositivos o estas tres disposiciones normativas son lo que viene a sustentar el bloque de constitucionalidad para su aplicación en la interpretación de toda disposición normativa. Lo que tenemos que tener, digamos, extraer como idea fundamental de esta pauta es de que toda disposición normativa aplicada a la interpretación resulta una norma. Y esto es lo que se evalúa, al fin y al cabo, la norma en el control difuso de constitucionalidad. ¿Cuál es la tercera, en todo caso, cuál es la cuarta regla que ha dado el Poder Judicial en materia de control difuso de constitucionalidad? Pues es el test de proporcionalidad, la cual no quedaría exento en realidad. Y el test de proporcionalidad, como ustedes sabrán, pues ya se ha dado vueltas de tuercas una y otra vez y que de pronto no se ha profundizado de manera correcta, por ejemplo, en que el test de proporcionalidad no es que sea la panacea en la solución de todos los asuntos constitucionales o los otros temas del derecho, ¿no? O sea, el test de proporcionalidad resulta una metodología que puede facilitar en la solución de los casos constitucionales, sí, pero no la única, ¿sí? Entonces, dado ese punto, por ejemplo, crítico, el test de proporcionalidad, ustedes recordarán que incluye tres subprincipios que lo habíamos mencionado: el tema de la idoneidad, si la medida es idónea para la solución del caso. El segundo criterio es que si esa medida resulta necesaria o no, si es que hay otra medida que de pronto puede satisfacer del mismo modo que la otra, buscando de pronto una mayor optimización o satisfacción con una menos intensidad o sacrificio al derecho. Y el tercer criterio que tiene que ver con la proporcionalidad en estricto, ¿no? Es decir, en qué medida estas dos disposiciones, o en todo caso esta disposición normativa que yo quiero aplicar en la solución del caso, resulta idónea, necesaria, pero sobre todo si resulta proporcional al caso, ¿no? Esto atiende mucho las consecuencias de la disposición normativa. Otra pauta que ha fijado, bueno, hasta ahí sería, claro, hasta ahí serían las cuatro reglas que fija el Poder Judicial, la razón de esos dos pronunciamientos que habíamos visto por acá, de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, en el expediente 1618-2016 y en el primer pleno jurisdiccional en materia constitucional y contenciosa administrativa. Ahora toca ver cuáles son las reglas vinculantes del Tribunal Constitucional. Hasta aquí, como les dije, hay un tema que había escrito algo bien interesante Juan Monroy Gálvez con otro, bueno, doctor, primo, si no me equivoco, mi primo, que discuten sobre este tema del debate, ¿no? Del tema de la guerra de titanes entre el Poder Judicial y pues el Tribunal Constitucional. Y la pregunta es esta, ¿no? ¿Las decisiones de la Corte Suprema son vinculantes en mérito a su calidad de órgano de constitucionalidad en abstracto y en concreto? No, ¿no? Al menos es la respuesta que nos brinda el Tribunal Constitucional basándose en el artículo 201 del Código Procesal Constitucional del Perú, bueno, de la Constitución del Perú y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Sobre esto, también el Tribunal Constitucional ha marcado, o en todo caso ha precisado algunas reglas vinculantes sobre la materia, sobre el control difuso de constitucionalidad. No obstante, estas reglas vinculantes no han sido fijadas por precedentes vinculantes. Sí quiero dejarlos bien claro. Estas reglas han sido fijadas, como ustedes ven aquí, por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y que ha sido tomada en cuenta también alguna jurisprudencia de la Corte Suprema, lo que ha entendido que este conjunto, de manera coimplicante, hace la doctrina vinculante, es decir, se deduce
cuáles serían las reglas vinculantes aplicadas al control difuso de constitucionalidad. ¿Por qué es importante precisar que son fijadas por la jurisprudencia y no por el precedente? Ustedes recordarán de que no es lo mismo la jurisprudencia, la que se emite a cada momento, en todo caso cada cierto tiempo por el Tribunal Constitucional, de la doctrina vinculante constitucional y del precedente vinculante constitucional. Son tres categorías sumamente distintas, ¿no? Entonces, en este caso lo que vamos a atender es a la primera categoría, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y ahí tienen, por ejemplo, la primera sentencia, o en todo caso, la sentencia que vincula en esta materia de reglas vinculantes en control difuso de constitucionalidad. Es el expediente 01680-2005, proceso de amparo, conocido como el caso Luis Borja, ¿no? Aquí hay dos, o en todo caso, cuatro criterios bien importantes, quizás uno que otros en otras palabras, pero que vale de pronto la importancia recalcarlo aquí, ¿no? Nos dice el Tribunal Constitucional en este caso de que el control difuso de constitucionalidad se llega a aplicar al caso judicial en concreto. Ese es por naturaleza, eso es por lógica. No se puede aplicar el control difuso de constitucionalidad sobre otro caso o pensando en otro caso. Se aplica en estricto al caso en concreto. Admitir. Se aplica al caso en concreto. Lo segundo tiene que ver con el tema de la vinculación con las pretensiones. Obviamente, si yo aplico como juez el control difuso de constitucionalidad, tiene que atender necesariamente a las pretensiones respecto al conflicto de intereses intersubjetivos que ha llegado, en este caso, al órgano jurisdiccional. No se puede extra petita resolver. ¿Ok? Tercero, que se tiene que acreditar el agravio directo. Esto quizás en términos, en un lenguaje estrictamente constitucional, sería que se tiene que acreditar la vulneración del bien jurídico constitucional, o como uno lo han llamado, acreditar en qué sentido se ha vulnerado el contenido esencial de determinados derechos fundamentales. Cuarto, esto tiene que ver mucho con la naturaleza también del control difuso de constitucionalidad, en tanto que no se puede aplicar control difuso de constitucionalidad en la medida que se quiera evaluar la constitucionalidad de toda una ley, ¿no? Es decir, para evaluar la constitucionalidad de una ley o gran parte de esta, se tiene que realizar mediante control abstracto de constitucionalidad. Y como les había indicado, el control abstracto de constitucionalidad lo revisa, lo analiza, o en todo caso está en competencia y autoridad correcta el Tribunal Constitucional. El Poder Judicial no lo puede hacer. ¿Okay? ¿Qué otras pautas ha marcado el Tribunal Constitucional respecto al tema que estamos viendo? El control difuso de constitucionalidad es en el caso Rosa Martínez, recaído en el expediente 02132-2008, proceso de amparo Tribunal Constitucional. Lo primero que una norma autoaplicativa inconstitucional, es decir, que aquí puede resultar que una ley infraconstitucional resulte que contravenga la Constitución. En la solución del caso en concreto va el control difuso de constitucionalidad. ¿Ok? Lo segundo es que este tipo de control difuso de constitucionalidad, cuando se aplica, vamos por el segundo criterio, se tiene que acreditar la relevancia del control, es decir, cuáles son estas buenas razones o el por qué se tiene que aplicar control difuso de constitucionalidad. El tercer criterio del perjuicio ocasionado por la ley, pues en realidad no se discreparía mucho con lo que habíamos visto en la anterior, acá, en esta diapositiva, con el agravio, ¿ok? Con el agravio directo. Lo cuarto, y que esto pues resulta así importante y que creo es una práctica ya ordinaria o común o que tienen presente varias jueces o en tu caso varios magistrados del Poder Judicial, como también nosotros como abogados, es verificar si no existe jurisprudencia del tribunal que haya resuelto dicho asunto, ¿no? Es decir, si hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre dicha materia o sobre dicho conflicto, no resultaría aplicable el control difuso de constitucionalidad. Para el quinto criterio,
sobre este caso, lo que nos dice el tribunal es de que sobre una ley o artículo, mejor dicho, o disposición normativa, si existiese diversas interpretaciones y que se piensa que puede ser que esté vulnerando algún tema de la Constitución, es posible aplicar el control difuso de constitucionalidad. Y finalmente, lo que habíamos visto, lo que había recogido ya el Poder Judicial a través de la Corte Suprema, la Sala Constitucional, es la aplicación del test de proporcionalidad. ¿Sí? Entonces, como les había indicado, la idea no es darles estas pautas o estas reglas vinculantes en el control difuso de constitucionalidad, tal cual como las podemos percibir de pronto en el medio, sino más bien hacer un pequeño, al menos, cuadro simbiótico o compactado de todas estas reglas que hemos visto, ¿no? ¿Cuáles serían entonces, atendiendo lo que ha indicado el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y este acuerdo plenario? En realidad solamente tendríamos seis pautas, ¿no? Como ustedes lo ven acá, 6 pautas que regirían para la aplicación del control difuso de constitucionalidad. La primera, que tiene que ver con una acusación de inconstitucionalidad de una disposición normativa, lo que habíamos visto en los dos lados, ¿no? Del Poder Judicial y el Tribunal, esto es, de que si esa norma en su aplicación deviene en algún tipo de contravención a la Constitución, sea yendo en contra de la Constitución del Estado democrático, ¿sí? O en todo caso su estructura que regula la Constitución, o en todo caso va en contra de alguna vulneración de algún derecho fundamental. ¿Okay? La segunda regla tiene que ver con la relevancia del control de la ley cuestionada. Tiene que fundamentarse sí o sí el por qué se tiene que aplicar este tipo de control difuso de constitucionalidad al caso en concreto. ¿Ok? Vuelvo a repetir, esta relevancia tiene que ver mucho con la motivación y segundo, especificar en qué aspectos relevantes del caso en concreto se estaría aplicando. ¿Ok? Lo tercero, que tiene que ver un factor común igual en ambos escenarios, PJ y TC, es acreditar el agravio constitucional o identificar el tema de este perjuicio ocasionado que emana de la ley respecto a determinados intereses intersubjetivos en el proceso. ¿Sí? Vuelvo a repetir, el agravio constitucional consiste en demostrar en qué sentido se estaría vulnerando determinado derecho, ¿sí? Para que sí se aplique el control difuso de constitucionalidad. Cuarto, la verificación jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Como les había indicado también, la verificación consiste en que no exista, valga la redundancia, en un pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional sobre el caso en materia. Si lo existiese, pues no cabría el control difuso de constitucionalidad. Cabe indicar que en este punto 4, aquí hay una flechita, ¿sí? Que nos dice de pronto en un punto intermedio para el 4 y el quinto, ¿sí? Para esta pauta cuarta y quinta, de que para la verificación jurisprudencial del tribunal, como también para la búsqueda de otro sentido interpretativo, puede hacerse uso tanto en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como también la jurisprudencia o en todo caso, el uso de los instrumentos internacionales en sede convencional. Esto es, atendiendo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, atendiendo a ese instrumento reina que es el tema de la Convención Americana de Derechos Humanos. También cabe, sí, ¿a razón de qué? Del bloque de constitucionalidad, y cuáles son estas disposiciones normativas que respaldan al bloque de constitucionalidad. Habíamos mencionado la cuarta disposición final transitoria de la Constitución, el principio quinto del título preliminar del Código Procesal Constitucional y el artículo 55 de la Constitución. Y la sexta pauta sería, pues, lo que ya conocemos bastante, la aplicación del test de proporcionalidad. ¿Sí? Esto no queda exento, obviamente, la aplicación del test de proporcionalidad al control difuso de convencionalidad. Como les había indicado, es una metodología, el test de proporcionalidad, que de pronto ayuda a dilucidar en qué medida, de manera ordenada, sistematizada, lógica, pues estaría
acreditando determinada valoración fáctica, determinada valoración probatoria, en qué medida se está solucionando el caso, si es de manera proporcional o no. Entonces aquí tienen las 6 pautas ya de manera compactas de lo que tanto del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional. Avanzamos y que esto, como les había enunciado, quizás en el criterio de la legitimidad, pero vale recordar porque lo vamos a usar cuando vamos a finalizar esta sesión, que tiene que ver con la prohibición del control difuso de constitucionalidad en sede administrativa. ¿Qué es lo que vale recalcar aquí o dejar en claro, ¿no? Cuando se dio el tema del precedente vinculante del consorcio Requena y del tema de casos Salazar-Yarlenque, es básicamente el conflicto que existió entre que por un lado un precedente fijaba de que el control difuso de constitucionalidad era posible que sea aplicado por las autoridades administrativas, es decir, en sede administrativa, y por el otro lado, el precedente vinculante que deja sin efecto dicho extremo, pues indica que no, que este tipo de control difuso de constitucionalidad únicamente es aplicable para el Poder Judicial. Bien, en otras palabras, no está permitido el control difuso de constitucionalidad en sede administrativa. Esto lo dejo como dato porque lo vamos a utilizar con una pregunta final que lo voy a dejar para ustedes y así iniciamos de pronto un pequeño debate el día miércoles a las 4. Pasamos al otro tipo de control, que sería el control difuso de convencionalidad. El control difuso de convencionalidad, pues en realidad sus pautas, no, a diferencia de sede nacional, no es que haya un conflicto entre entidades, sino más bien hay un correlato progresivo de avances al respecto y las cuales han sido fijadas necesariamente por la autonomía que tiene pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se ha venido dando en diversos casos interamericanos. ¿Desde dónde surge este tema del control difuso de convencionalidad o en todo caso la aplicación del control de convencionalidad en sede interna? Se ha de pronto indicado que nace o en todo caso se desarrolla primigeniamente en el caso Almonacid Arellano versus Chile, no obstante con algunos matices de diferencias de fechas, por decirlo así, y algunos avances un poco más específicos o con detalles, sería este caso, ¿no? Que a mi consideración es el caso matriz antes que el caso Almonacid Arellano versus Chile, y es el caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú. En este caso, interamericano, fija la Corte Interamericana cuáles serían las pautas o en todo caso en qué consiste por primera vez este control difuso de convencionalidad, una exigencia que se hace a todos los estados para que cumpla o se cumpla en sede interna. Pero ahí no fue donde se quedó la Corte Interamericana, sino fue avanzando un poco más y en el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México, indicó de que este control de convencionalidad tenía que ser aplicado en gran medida por los aparatos o en todo caso los órganos jurisdiccionales de cada estado que forma parte de la convención. Pero esta aplicación de control de convencionalidad tiene que tener su resguardo, respaldo en la Constitución. En nuestro caso, ¿tiene un resguardo constitucional la aplicación del control de convencionalidad? Sí, y lo hemos visto en la categoría de bloque de constitucionalidad, que tiene sus disposiciones normativas que lo sustenta la propia Constitución. Y de pronto, de manera muy nítida, si es que quieren verificar este dato, en la cuarta disposición final transitoria de la Constitución. La Corte siguió avanzando un poco más al respecto y en el caso Hellman versus Uruguay del 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expandió o en todo caso abrió un poco más la competencia del control de convencionalidad y dijo, el control de convencionalidad no únicamente se aplica para el Poder Judicial de cada estado adscrito a la Convención, sino también se aplica para todo el Estado, ¿no?
sede administrativa, poder judicial, ciudadanos, etcétera. Absolutamente todo. Vuelvo a repetir, el caso Hellman versus Uruguay extiende la competencia del control de convencionalidad en sede interna, diciendo no únicamente es competencia del Poder Judicial, sino también de sede administrativa y de las demás entes que forman parte cada Estado interno, entre ellos nosotros. Es decir, se nos incrementan derechos también, sí, pero también deberes convencionales. Se avanzó un poquito más y en el caso Gudiel Álvarez y otros versus Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al ver de que muchos aplicaban el control de convencionalidad pensando netamente en la estructura constitucional o lo que regulaba las leyes infraconstitucionales y la Constitución, indicó que este tipo de control difuso de convencionalidad atendía no únicamente a este estamento, sino también a la Convención Americana de Derechos Humanos y a su vez atendía a otros instrumentos internacionales, ¿no? Lo que al día de hoy, por ejemplo, en los casos de violencia contra la mujer, se cita mucho la Convención de Belén do Pará, por ejemplo, en el caso de los niños, la Convención de Niños y Adolescentes, etc. Como ven, no es únicamente la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahí extendemos un poco más el control de convencionalidad. Ya en el caso Liaquat Alibux versus Surinam, aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos entendió de que no necesariamente la Corte Interamericana va a resultar a través de su jurisprudencia la más proteccionista o en todo caso la más vigilante respecto a la cautela de todos los derechos o en todo caso gran parte de los derechos del ser humano, ¿no? Es decir, que si hay algún pronunciamiento de alguna corte constitucional o tribunal constitucional que atienda al principio de progresividad o lo más favorable al ser humano, pues esta resulta prioritaria o encima del criterio dado por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claros ejemplos lo ha mostrado la misma Corte Constitucional colombiana, que en muchos casos ha resultado mucho más proteccionista que la mismísima Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, otro criterio u otra pauta sobre el control difuso de convencionalidad en sede interna, y esto resulta pues importantísimo, en todo caso innovativo, es de que no únicamente se refiere a la Convención Americana de Derechos Humanos, no únicamente a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sino también que forma parte de un instrumento normativo o en todo caso se puede aplicar en el control difuso de convencionalidad las opiniones consultivas, ¿no? Esta necesidad de insertar las opiniones consultivas en el control difuso de convencionalidad lo encontramos exactamente en el OC 21 del 14 y como también del OC 21 del 14 que refiere estrictamente a una resolución pendiente de migración. Entonces, como ven, hasta aquí hay 6 pautas en materia de control difuso de convencionalidad en sede interna que sigue de alguna otra manera, orienta la aplicación del control difuso de convencionalidad en sede interna. De sede interna. Hasta aquí tendríamos todas las pautas que hemos querido compartir respecto al control difuso de constitucionalidad y el control difuso de convencionalidad. ¿Okay? Como les he indicado, la necesidad de esta exposición no es recaer en algo teórico, que de pronto sí resulte importante, sí, no lo niego. No obstante, como que vivimos en un mundo muy globalizado y lleno de información, pues lo podemos, antes que yo sea este canalizador de data, lo podemos mejor debatir, ¿ok? Lo que más bien he procurado es darle estos alcances o en todo caso criterios que a mi consideración resultará útil para la labor que tenemos nosotros día tras día, tanto como pues abogados, jueces, estudiantes, investigadores en la materia. Y que a propósito de esta última categoría, o en todo caso para todos los que les gusta investigar determinadas materias, yo les traigo este tema, ¿no? Y que con esto estaríamos cerrando y que esta misma pregunta nos va a servir para inaugurar el día miércoles a las 4 de la tarde, ¿no? ¿Cuál tiene prevalencia normativa, ¿no?
Es decir, ¿cuál es la norma que prevalece en sede interna? ¿Un precedente vinculante del Tribunal Constitucional o un precedente vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Yo les había enunciado que deberíamos tener en cuenta este caso, ¿no? De este de acá, de este precedentes o este conflicto que hubo de precedentes, ¿no? Mientras que aquí nos dice al fin y al cabo hasta el día de hoy el Tribunal Constitucional que no se puede aplicar control difuso de constitucionalidad en sede administrativa, que al fin y al cabo no es otra cosa más que de que no está en manos de la sede administrativa la cautela y protección de determinar, o en todo caso la mayoría de derechos, puesto que estos no tienen legitimidad para hacerlos y únicamente lo pueden hacer el Poder Judicial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice, en el caso Hellman versus Uruguay, de que el control de convencionalidad no únicamente es aplicable al Poder Judicial, sino también en sede administrativa. Es decir, le delega competencia también a sede administrativa. Y de ahí justamente que viene la pregunta. Si por un lado tengo un precedente vinculante que me prohíbe que en sede administrativa aplique un control difuso de constitucionalidad, y por el otro lado tengo una obligación internacional, interamericana, para hablar correctamente, en la cual a través del caso Hellman versus Uruguay me dice que la aplicación y defensa de la Constitución, como de los tratados internacionales, es posible que se realice en sede administrativa. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con el precedente vinculante del Tribunal Constitucional o con el precedente vinculante que marca la pauta la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Hasta aquí ha sido todo lo que he querido compartir con ustedes.